Hola y bienvenidos. En esta cápsula analizaremos la neurofisiología y neuromaduración del sistema auditivo. El sistema auditivo realiza una serie de transformaciones de la señal que llega al oído periférico para convertirla al lenguaje del sistema nervioso, esto es, energía bioeléctrica. Junto con ello, en cada estación de la vía auditiva se producen modificaciones que resultan en la mejora de las señales para que podamos interpretarlas fácilmente en nuestro cerebro, concentrándonos en la información principal, eliminando las señales innecesarias, como por ejemplo el ruido de fondo, refinando así las características espectrales y temporales, asociándolas finalmente a un significado. A continuación, detallaremos esos procesos. Un concepto importante que debemos tener en cuenta es la sincronía. La sincronía hace referencia a que los procesos vinculados a la mejora de la señal acústica en toda la vía auditiva, desde la cóclea hasta la corteza cerebral, se realicen secuencialmente, coordinadamente y en el tiempo que corresponda. A esto lo denominaremos sincronía neural y se conforma tanto de la sincronía sináptica, la sincronía en transmisión neural y la sincronía entre los centros o núcleos que conforman la vía auditiva. Cuando alguno de estos falla, hablamos de desincronización neural y se caracteriza por la transmisión fuera de tiempos prudentes de la información en la vía auditiva, manifestándose, por ejemplo, en el examen de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral como un aumento de las latencias interpeaks y por ende del tiempo de conducción central o, a nivel funcional, como un trastorno del procesamiento auditivo. La señal bioeléctrica procedente de la cóclea a través del nervio auditivo debe ir pasando de forma sincronizada y ordenada a través de cada una de las estaciones de la vía auditiva, para ser procesadas o mejoradas en sus características temporales y espectrales. Recordemos que el sistema nervioso central se divide en tres grandes niveles, denominadas tronco cerebral, diencéfalo y encéfalo. En cada una de ellas hay centros nerviosos o núcleos que representan a la vía auditiva. En el primer nivel, es decir, en el tronco cerebral, encontramos el bulbo raquídeo. A nivel del bulbo podemos identificar los primeros núcleos de la vía auditiva. Estos son los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares se dividen en tres conjuntos: los núcleos cocleares anteroventrales, posteroventrales y dorsales. Es importante destacar que en este punto la información es ipsilateral solamente, es decir, no existe cruce de información desde un oído al otro. Los núcleos cocleares anteroventrales y posteroventrales cumplen la tarea de retener la señal bioeléctrica durante unos microsegundos. A esto lo denominamos buffer de retención. ¿Para qué? Para que los núcleos cocleares dorsales puedan procesar la señal. El procesamiento que los núcleos cocleares dorsales realizan corresponde a modular la frecuencia de la señal, es decir, realizar un análisis u organización tonotópica. Junto con ello, eliminan o disminuyen el ruido de fondo, lo que permite potenciar la señal principal que queremos en 12 a 15 decibeles aproximadamente. A esta habilidad, la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, ACHA, la denomina desempeño auditivo con señales acústicas rivales. Dentro del tronco cerebral, a nivel de la protuberancia anular, encontramos un segundo conjunto de núcleos de la vía auditiva. Estos se denominan complejo olivar superior. Es importante mencionar que este nivel es el primer punto en donde la vía auditiva se cruza, dando origen a la audición bioaural. También, por ambos lados del tronco cerebral, comenzarán a ir fibras nerviosas de ambos oídos. El complejo olivar superior se compone de dos conjuntos de núcleos auditivos: el complejo olivar superior medial y el complejo olivar superior lateral. El complejo olivar superior medial, recordemos que es el origen del sistema olivo-coclear medial, importante para el control eferente de las células ciliadas externas. Este núcleo realiza una nueva mejora o sintonía espectral tonotópica, especialmente de las frecuencias graves. Junto con ello, permite localizar las fuentes sonoras en el plano horizontal, en base a las diferencias de tiempo interaural, es decir, comparando el tiempo en que llega la señal acústica a un oído versus el otro oído. Aquel oído al cual llega más rápidamente la señal corresponde al lado del que procede el sonido. Por otro lado, el complejo olivar superior lateral da origen al sistema olivo-coclear lateral, que transita hacia las células ciliadas internas.
El complejo olivar superior lateral también realiza un procesamiento espectral, modulando o regulando la tonotopía de las frecuencias agudas. También ayuda a identificar la procedencia del sonido en base a diferencias de intensidad interaural. Esto es, el oído al cual llega la señal más fuerte corresponde al lado del cual procede el sonido. La hacha asigna al complejo olivar superior la habilidad denominada lateralización y localización sonora. Dentro del tronco, entre protuberancia y mesencéfalo, existen núcleos de relevo de información, denominados núcleos del lemnisco lateral. Estos no tienen un rol conocido o preponderante en el procesamiento auditivo. Finalmente, el último nivel del tronco cerebral corresponde al mesencéfalo. En él se encuentra un nuevo grupo de núcleos denominados colículos inferiores. Los colículos inferiores del mesencéfalo se dividen en tres núcleos: el núcleo externo, el núcleo central y el núcleo dorsal. El núcleo externo se especializa en realizar un mapa espacial acústico en base a las señales que han sido localizadas previamente por el complejo olivar superior. En cambio, el núcleo central es quien realiza un nuevo análisis y modulación tonotópica de la señal, mejorando su componente espectral. Por último, el núcleo dorsal transmite información eferente procedente del córtex auditivo. En los colículos inferiores existe un nuevo cruzamiento de fibras auditivas, potenciando biauralmente la señal. La hacha ha denominado a la principal habilidad de los colículos inferiores como mapeo acústico espacial. Ahora pasamos al siguiente nivel del sistema nervioso central, el diencéfalo. En él encontramos al tálamo, conjunto de núcleos encargados de la integración multisensorial. Recordemos que todos los sentidos pasan por el tálamo, excepto el olfato. A nivel talámico encontramos a los núcleos denominados cuerpo geniculado medial. Estos reciben información ipsilateral procedente de los colículos inferiores y se componen de dos conjuntos de núcleos auditivos, el núcleo ventral y el núcleo dorsomedial. El núcleo ventral se comunica de forma directa con la corteza auditiva primaria. Su rol preponderante es el análisis y organización tonotópica, mejorando espectralmente la señal. A su vez, el núcleo dorsomedial se comunica directamente con la corteza auditiva secundaria y se encarga de ordenar las señales para que la atención se focalice en la discriminación auditiva no verbal. Esto es, determinar si dos o más unidades sonoras no verbales son iguales o diferentes. Es importante mencionar que, dado el rol integrador del tálamo en su conjunto, en este nivel ya comienzan a integrarse las señales sonoras con otros tipos de señales provenientes del resto de los sistemas sensoriales. Es importante destacar que en estos momentos se encuentran en estudio nuevos centros talámicos que podrían tener vinculación con el sistema auditivo, como son los núcleos reticular talámico e intralaminar. La hacha denomina la habilidad principal del cuerpo geniculado medial del tálamo como discriminación auditiva. Y el último nivel, y el más complejo de todos, es el encéfalo. En este punto, los diferentes córtex se especializan en el procesamiento de múltiples señales. En este caso, nos centraremos en el córtex auditivo ubicado en el lóbulo temporal. El córtex auditivo lo dividiremos en córtex auditivo primario y secundario. El córtex auditivo primario corresponde al área 41 según el mapa neurotopográfico de Brodmann. El área 41 recibe fibras procedentes del núcleo ventral talámico y se especializa en realizar el análisis final tonotópico para llegar a la modulación frecuencial o espectral definitiva de la señal, es decir, la señal completamente mejorada. Esta área organiza sus neuronas en forma de espejo, es decir, existe representación de todas las frecuencias audibles más de una vez, lo que conlleva un procesamiento mucho más fino y específico de la señal. El córtex auditivo secundario corresponde a dos áreas según el mapa de Brodmann, al área 42 y al área 22. El área 42 de Brodmann se especializa en permitir la atención auditiva de forma automática, junto con favorecer no solo la discriminación auditiva, sino a avanzar hacia la identificación sonora, es decir, determinar a qué corresponde cada sonido en particular.
El área 22 de Brodmann corresponde a la llamada área de Wernicke. En esta área se produce el procesamiento semántico, pudiendo establecer a qué categoría corresponden un conjunto de estímulos sonoros. A esto denominamos reconocimiento auditivo. Incluso, gracias a este procesamiento semántico, podemos completar una señal cuando falta parte de ella o se ha distorsionado, realizando lo que se conoce como cierre auditivo. Finalmente, en esta área se logra la tarea más elevada del procesamiento, como lo es la comprensión auditiva. Debemos destacar que a nivel del córtex secundario también se realiza el análisis síntesis fonémico, importante para el desarrollo del lenguaje. Con ello podemos descomponer la palabra en fonemas en particular, analizar sus características temporales y espectrales para lograr identificarlos y luego recomponerlos en una palabra, a la cual daremos significado. Esta importante tarea se realiza principalmente gracias al procesamiento temporal de los sonidos del lenguaje. La Hacha ha establecido que a nivel del córtex auditivo se producen tres habilidades: el reconocimiento de patrones auditivos, el procesamiento temporal y el desempeño auditivo con señales acústicas degradadas. Como hemos visto, las estaciones de la vía auditiva son muy importantes para el procesamiento auditivo, pero no podemos olvidar que somos seres biaurales y como tal, la información debe llegar a ambos hemisferios cerebrales. Las áreas auditivas del hemisferio izquierdo estarán especializadas en el análisis tonotópico de la señal, el procesamiento fonológico, semántico y sintáctico y temporal. En cambio, el hemisferio derecho se especializa en analizar todas aquellas señales que acompañan al lenguaje, como por ejemplo la acentuación, la prosodia, el ritmo, la duración de los estímulos. En otras palabras, el hemisferio izquierdo analiza los patrones segmentales y el hemisferio derecho los suprasegmentales. No es menos importante el rol que ejerce el cuerpo calloso para integrar la información acústica que se ha analizado en ambos hemisferios. Por ejemplo, no podemos separar un mensaje verbal de su prosodia, lo que aporta también información para su comprensión. La neuromaduración del sistema auditivo va desde periférico a central. Esto quiere decir que se desarrollan en primer lugar las funciones que están en la cóclea y primeras estaciones de la vía auditiva, para posteriormente continuar el proceso madurativo a nivel de puntos más altos del sistema nervioso como es el cerebro. Este proceso de neurodesarrollo se compone de varias etapas. Los procesos vinculados a la neuromaduración son etapas que van ocurriendo de forma secuencial a lo largo de nuestro desarrollo, que en algunos momentos de la vida pueden superponerse. Uno de estos procesos es la proliferación neuronal, en donde vemos un aumento paulatino y exponencial del número de neuronas en nuestro sistema nervioso central. A este proceso lo sigue la migración neuronal, en donde estas neuronas que han ido apareciendo van conformando y organizándose en diferentes núcleos a lo largo de nuestro sistema nervioso central. Es el caso, por ejemplo, de los núcleos de la vía auditiva. En tercer lugar, tenemos el proceso de sinaptogénesis y diferenciación neuronal, en donde estas neuronas van generando arborizaciones dendríticas y van generando entre sí conexiones sinápticas a través de neurotransmisores y especializándose para determinadas tareas o labores, como es lo que ocurre a nivel del procesamiento auditivo. En cuarto lugar, aparece el proceso de sobreproducción neuronal, en donde el número de fibras nerviosas y neuronas en la vía auditiva comienza a crecer radicalmente, generando un número bastante importante de población neuronal que va a permitir una labor o un procesamiento mucho más acabado y terminado de la información auditiva. Para este proceso de sobreproducción neuronal es muy importante la estimulación auditiva que el sujeto pudiera tener y la experiencia auditiva también. En quinto lugar tenemos el proceso de eliminación y degeneración selectiva. En este proceso, aquellas neuronas de los núcleos de la vía auditiva que no están siendo utilizados comienzan a atrofiarse y gradualmente se eliminan. Por eso, una persona que sufre de pérdida auditiva debería continuar con estimulación auditiva a través del uso ya sea de audífono o de implante coclear, para justamente evitar que estas neuronas vayan desapareciendo, vayan eliminándose de nuestro cuerpo. En sexto lugar,
tenemos el proceso de mielinización. Este proceso es tremendamente importante puesto que favorece la neuroconducción a través de los distintos centros de la vía auditiva. Si estas fibras nerviosas no se engruesan con esta vaina de mielina, esta cápsula de Schwann, va a ser muy difícil que se pueda transmitir la información bioeléctrica a través de toda la vía auditiva y por lo tanto va a ser muy difícil que la información llegue hacia la corteza cerebral para poder comprenderla. Para el proceso de mielinización también es tremendamente importante la experiencia auditiva que el sujeto tenga y por ende la estimulación al cual está siendo sometido. Los mecanismos y habilidades vinculadas al procesamiento auditivo tienen tiempos de desarrollo a nivel del sistema nervioso central. Estos son dependientes del nivel de mielinización de las fibras nerviosas y del aumento de arborizaciones dendríticas que ocurren gracias a la estimulación socioambiental y lingüística. Algunas edades de desarrollo para una persona normotípica son las siguientes. La localización sonora ocurre alrededor de los 5 años de edad. La interacción bioral alrededor de los 6 a 8 años, la discriminación auditiva no verbal cercana a los 8 años de edad, la escucha dicótica entre los 9 a 10 años de edad, el desempeño auditivo con señales acústicas rivales entre los 10 a 11 años y el procesamiento auditivo temporal entre los 10 a 12 años. Como podemos ver, hay funciones auditivas que pueden madurar incluso en la adolescencia, pero independientemente de estas edades aproximadas, siempre debemos considerar que cada niño tiene su propio tiempo de desarrollo. No podemos exigir funciones auditivas que se desarrollen a partir de una edad determinada en personas menores a ella, puesto que el rendimiento será deficitario por un tema de menor mielinización, menores sinapsis y menores arborizaciones dendríticas. Esto es fundamental al momento de determinar si una persona presenta o no una alteración del procesamiento auditivo. Gracias por su atención. Hasta pronto.